Ecorregión Cafetera, evaluación ambiental por Gonzalo Duque Escobar. Quehacer Cultural Manizales, 26 de abril de 2021. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional. En la portada, la estructura fisiográfica de la ecorregión cafetera. Introito. Para empezar, el paisaje cultural cafetero de Colombia, territorio que comprende 340.000 hectáreas de la zona rural en 858 veredas cafeteras ubicadas en el trópico andino, a pesar de ser declarado por la UNESCO en 2011 Patrimonio de la Humanidad, lo que representaría una oportunidad para hacer de dicho instrumento un factor de desarrollo rural, no ha podido resolver las disfunciones socioambientales del paisaje bajo los atributos de dicha declaratoria. Veamos, este territorio se ha sumido en una profunda crisis durante el último medio siglo como consecuencia de la implementación de un modelo de monocultivos de base química asociado a la Revolución Verde, cuyas condicionantes tecnológicas y financieras terminaron por 1. Generar procesos migratorios, 2. Fragmentar los ecosistemas y arrasar el sombrío, 3. Desmantelar la agricultura autárquica tradicional, 4. Favorecer un modelo agroindustrial de dependencia tecnológica y 5. Favorecer la vulnerabilidad del territorio del cambio climático. Imagen mapa general del paisaje cultural cafetero. Esta lectura del territorio, que trata de las complejas y frágiles relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo entre las comunidades que habitan la ecorregión y sus frágiles ecosistemas, con su particular estructura ecológica de soporte y de las condiciones de los activos naturales y bienes culturales de la ecorregión, subraya los desafíos que tenemos para hacer de nuestro territorio un constructo cultural bajo las dos siguientes premisas. Esta lectura del territorio, que trata de las complejas y frágiles relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo entre las comunidades que habitan la ecorregión y sus frágiles ecosistemas, con su particular estructura ecológica de soporte y de las condiciones de los activos naturales y bienes culturales de la ecorregión, subraya los desafíos que tenemos para hacer de nuestro territorio un constructo cultural bajo las dos siguientes premisas. Primera, como contexto general, un espacio geográfico en sí no es el territorio, entendido como una construcción social e histórica, donde la cultura es el fruto de la interacción de dos sistemas complejos, el natural y el social, por lo que el medio ambiente, que inicialmente es un medio fundamentalmente natural, gracias a la cultura puede ser transformado y constituirse en un medio parnatural ecológicamente sólido. Y segunda, el paisaje cultural cafetero como sistema de producción adaptado a la ladera del trópico andino, sumado a los ríos Cauca y Magdalena, con sus comunidades de pescadores y ecosistemas de tierra cálida y nuestros páramos y reservas forestales protectoras que se ubican entre el bosque andino montano alto y el paisaje de glaciares como bienes patrimoniales, son tres territorios diferenciados, sujetos de derechos bioculturales y no simples espacios con valiosos recursos objetos de explotación para satisfacer los apetitos del mercado. Imagen ecorregiones de cafetero, áreas naturales protegidas, CIR Alma Mater. Cultura y territorio. Para entender la ecorregión cafetera, el Museo Zamoga ha propuesto una visión en la que se interpreta el carácter biodiverso y pluricultural del territorio, recurriendo a una analogía con los 4 elementos aristotélicos así. Con el mundo de la tierra, Pachamama, se recoge el occidente minero con Anselma, Marmato, Supío y Río Sucio como un lugar de marimba, resguardos, carnavales y negritudes. Con el mundo del agua, Bachué, se describe la subregión magdalenense con sus patrimonio hídrico excedentario y como tierra de ranchos de hamacas, chinchorros y subiendas, donde sobresale la historia de los champanes y vapores y de la expedición botánica. Con el mundo del aire Yurupari, se alude a la tierra del aroma del café, del bareque, de Guadua y de las chapoleras por los corredores de la colonización antioqueña, donde sobresalen, además de Aguadas, Salamina y Neira, poblados emblemáticos del Quindío, Risaralda y norte del valle.
Y finalmente, con el mundo del fuego Chiminicagua, se describe la alta cordillera con sus volcanes, cóndores, bosques de niebla y palmas de cera, donde encontramos los páramos de la Mesa de Herbeo con sus caminos empalizados que llevan a las fértiles tierras de San Félix Murillo Roncesvalles. Imagen, la ecorregión cafetera en los mundos de Samoja. En la subregión minera de la vertiente occidental del cañón del río Cauca, lugar donde existen vestigios de la cultura umbra diferente a la embera y aún viva, España explotaba la mina aurífera más grande del orbe en el siglo XVI, localizada en Quiebralomo, donde existían dos parcialidades indígenas vecinas al lugar, Cañamomo y La Montaña, que explican a Río Sucio como el núcleo cultural más relevante del territorio y de la artesanía folclórica más añeja de la ecorregión, mientras que la historia de Marmato es en última la de la expoliación minera por extranjeros que se llevaron la riqueza, quedándole a los marmateños únicamente la pobreza. Similarmente, por la región magdalenense, donde la hidrovía fue a lo largo de 4 siglos y medio el principal medio de transporte en Colombia, encontramos no solo este eje que representa la historia del desarrollo nacional, sino también un escenario estratégico para implementar el transporte intermodal de la región andina, gracias a las potencialidades de este río que reclama la recuperación de sus humedales ya degradados y el regreso de la subienda casi desaparecida. En cuanto a los corredores cafetaleros, cuya consolidación se da gracias a la colonización del siglo XVI, se hace evidente la necesidad de restablecer los derechos bioculturales para ordenar acciones interinstitucionales conducentes a un desarrollo rural integral compatible con la cultura ancestral cafetera y aprovechar las opciones del territorio mediante la generación de bienes y servicios ambientales en el marco del bioturismo y la implementación de la agroforestería. Y por último, sobre la alta cordillera, donde se imponen los desafíos del páramo y el bosque altoandino por el cambio climático, urge preservar el Parque Natural Nacional de los Nevados y las reservas forestales del territorio por ser fundamentales para la conservación de la biosfera como hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción, y por la importancia de los servicios ambientales cuya estabilidad depende de la condición de los ecosistemas como soporte de la función reguladora del patrimonio hídrico y del clima. Imagen, un ícono de los mundos de Samoja. Ecosistemas y bosques. Sea esta la oportunidad para hacer dos llamados. El primero sobre el deterioro de nuestros bosques andinos y selvas tropicales como una situación que también afecta al país, consecuencia de la deforestación y el comercio ilegal de la madera, entre otras acciones que se constituyen en severa presión antrópica sobre estos frágiles y vitales ecosistemas. Y el segundo, el panorama de la guadua, planta emblema de Caldas y recurso fundamental nativo de la región andina, que por sus múltiples usos en el hábitat rural y urbano se constituye en un elemento estructurante de nuestra cultura y en una impronta del paisaje de la ecorregión cafetera colombiana, ya que de 12 millones de hectáreas preexistentes hace 200 años, solo quedan 50.000 hectáreas en Colombia y 20.000 en la ecorregión cafetera. Si en Colombia la tasa anual de deforestación en el 2020 fue de 75.000 hectáreas, también en la ecorregión cafetera, un territorio diverso que alberga el 7% de las especies de plantas y animales del país, donde el paisaje estuvo dominado por bosques, ahora solo se conserva menos del 20% de dicha cobertura. Imagen CIRAP de la ecorregión cafetera. Pero el drama va más allá, así como en Colombia de una extensión de 9,7 millones de hectáreas de bosques de niebla, solo queda el 25%, y en extensión los bosques secos que llegaron a tener similar cobertura se han reducido al 8%. Similarmente en el eje cafetero, donde los paisajes están dominados por potreros, cafetales, plantaciones forestales, plataneras y cañaduzales, también la deforestación sistemática y el uso conflictivo del suelo al lado de la infraestructura y el uso de agroquímicos les pasa factura a los ecosistemas boscosos. Según Alma Mater, en 2002, de un potencial del suelo que es del 4% para potreros, dicha cobertura llegó al 49%.
de un potencial del suelo para usos forestales del 54%, los bosques del territorio solo llegaban al 19%, y de unos usos agrícolas y agroforestales cuyo potencial es del 21 y 20% en su orden, la cobertura agrícola apenas llegaba al 30%, sin que podamos dar cifras importantes evidenciando cambios estructurales para el actual momento, ya que la anterior realidad pareciera persistir y con ella la vulnerabilidad de este escarpado territorio en el cual, con sus cuencas deforestadas, no podremos preservar el agua y la biodiversidad para enfrentar las demandas del cambio climático. Imagen, usos potenciales y cobertura del suelo al 2000. Agua y clima. Si en materia de acuíferos para toda la ecorregión cafetera, además del extenso Valle del Magdalena como gran reservorio, están los valles del río La Vieja por la vertiente del río Cauca, cuyo potencial de aguas subterráneas se asocia a Islas del Quindío, el valle del Risaralda y la zona de Santa Águeda. En cuanto al sistema subterráneo, sobresalen las zonas de recarga en las áreas cordilleranas de páramo y sectores vecinos de gran cobertura boscosa, o las regiones del oriente caldense, donde la copiosa precipitación explica un patrimonio hídrico excedentario susceptible de aprovechamientos hidroenergéticos responsables. Además, en este territorio verde, donde existen conflictos severos entre uso y aptitud del suelo y los eventos extremos por el calentamiento global acechan, se debe avanzar en el ordenamiento de las cuencas, emprender acciones de adaptación al cambio climático, asegurar el suministro de agua potable y preservar los frágiles ecosistemas. Pero a la megaminería que amenaza los ecosistemas andinos y al agua en toda la alta cordillera y a desestructurar el patrimonio cultural del occidente caldense en Marmato, Río Sucio, se debe sumar la problemática de los ríos de las capitales cafeteras, afectadas por vertimientos residenciales e industriales y en menor grado por la huella hídrica gris de la actividad cafetera. Razón por la cual entre los 10 ríos más degradados de Colombia por esta problemática aparecen el Chinchiná, el Quindío y el Otún. Como principio debe plantearse que mientras el oro y el carbón como recursos pueden ser explotados, el agua y el suelo como soporte de la biodiversidad son un patrimonio. Imagen ecorregión cafetera, zonificación del agua. Igualmente, la ecorregión cafetera tiene en el cambio climático uno de los mayores desafíos socioambientales para su desarrollo. Según los escenarios del IDEAM 2011-2100, si en Colombia, donde para la zona caribe oriental prevalece un solo clima y en la andina se presenta un clima bimodal, con el cambio climático se calentarán menos las zonas de relieve montañoso de la región andina, a 2 a 3 grados, y más la región de la costa norte Orinoco y Amazonía, 3 a 4 grados Celsius. Para la ecorregión cafetera deberemos considerar las migraciones altimétricas en los pisos térmicos equivalentes a 700 metros por cada grado Celsius de cambio en la temperatura, afectando las zonas de vida, ya que esto gravitará desfavorablemente dada la fragmentación de nuestros ecosistemas. Y respecto a las lluvias, que a nivel nacional se incrementarían en las zonas de montaña entre un 10 y 40% y que también se reducirán entre un 10 y 40% en la costa norte, en el archipiélago de San Andrés y en la Amazonía. Nuestra ecorregión tendrá los mayores desafíos. Para fin de siglo, la precipitación podrá aumentar entre un 30 y 40% en el pie cordillerano, desde Villa María y Manizales hasta Salamina, al igual que en Pereira, Quinché y Santuario, y en menor grado en Quimbaye y Finlandia. Imagen escenario de cambio climático 2011-2100 para la ecorregión cafetera. Epílogo. Para comprender los conflictos socioambientales y orientar la gestión del hábitat y la ecorregión cafetera, resulta fundamental partir de los derechos bioculturales que amparan tanto a las comunidades como a los ecosistemas del territorio, a la luz de las trascendentales decisiones que ha tomado la Corte Constitucional de Colombia sobre la materia. Lo anterior también obligará a comprender el territorio para enfrentar una crisis estructural que
se explica por un modelo de desarrollo como el que conocemos en el sector cafetero, donde la suerte de los pequeños poblados cafetaleros dependerá de la salud del suelo y del agua, del sombrío para la biodiversidad, como también del bioturismo sumado a la venta de servicios y bienes que expresen nuestro patrimonio cultural y natural. Imagen comunidades étnicas en la ecorregión cafetera. Adicionalmente, en la ecorregión estos temas, como también el de los páramos y humedales, incluso el de la explotación industrial excesiva que ha diezmado los bosques de galería que han sido objeto de una tala severa, y también las zonas de reserva y protección vital para comunidades y ecosistemas vulnerables amenazados, son relevantes por una razón. Si desconocemos el carácter mestizo del territorio, invisibilizando el fundamental aporte cultural de nuestras comunidades negras e indígenas, tal cual ha ocurrido antes con un propósito perverso de blanquear la raza, terminaremos por desconocer el aporte fundamental de las comunidades ancestrales sobre la forma en que debemos relacionarlos con la estructura ecológica y los biomas del frágil territorio para no presionarlos ni degradarlos. Gracias por Gonzalo Duque Escobar, Museo Interactivo Zamoga, publicado en Quehacer Cultural Manizales el 26 de abril de 2021. Portada de estructura fisiográfica del eje cafetero, contraportada imágenes alusivas al territorio de la ecorregión cafetera. Documento del Museo Zamoga de la Universidad Nacional. Enlaces de la Universidad Nacional de Colombia. Aparece aquí un cúmulo de enlaces a documentos que son soporte de este documento y complemento del tema. Gracias.